Amén. Génesis capítulo 32. Amén. Dice así: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó su nombre, el nombre de aquel lugar, Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte con 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y se distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Vamos al versículo 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Y dice: y los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y lo desconyuntó. Y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: ¿qué le respondió Jacob? No te dejaré, no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue ¿qué? Librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó Jacob en este sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo. Amén. 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 Hermanos, ¿cuántos saben que Dios tiene una palabra? Amén. Estando Jesús en el sermón del monte, en el capítulo que encontramos en Mateo, en el capítulo 6, que él estaba hablando acerca de las bienaventuranzas, la regla de oro, ¿cierto? Les habló acerca del modo como debían orar, cómo debían hacerlo, y les dijo: cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sabes? Hoy vengo a hablar, a compartir acerca del poder
de la puerta cerrada. El poder de la puerta cerrada. Nos habla de que habían unos hombres que amaban hacer oraciones en público para ser vistos por los hombres. Entonces vemos que sus oraciones no llegaban al cielo, porque Jesús les dijo que ellos deseaban ser conocidos por los hombres. Y les dijo, y te aseguro que ya tienen su recompensa. Sabemos que Dios ha dado una instrucción a nuestra congregación, y es que debemos estudiar mucho en pareja, ¿cierto? Que Dios nos ha llevado a hacer devocionales como esposos, que Dios nos ha llevado a compartir el fruto y las iglesias como pareja, ¿cierto? Amén. Eso es una instrucción que nos dio Dios, porque Dios lo que quiere es cambiar las familias, porque las familias han sacado a Dios de sus hogares. Por eso el Señor nos ha ido llevando, porque vamos a trabajar mucho en los hogares, y esto es guiado por Dios. Esta es una forma de Dios guiarnos, pero escuchen, esto no puede reemplazar nuestra oración individual. Que nosotros nos sentemos a compartir como familia, como esposos, a leer la palabra, a orar como familia, no puede cambiar la devoción o el devocional individual. Porque Jesús siguió diciendo, más tú. ¿A quién le está diciendo? A ti. O sea, lo está diciendo en segunda persona, pero no en plural, sino individual. En singular lo está diciendo. Jesús le está diciendo, más tú cuando ores, entra y cerrada la puerta. Lo primero que tenemos que entender es que es un lugar donde nadie más entra. O sea, el lugar donde tú oras con Dios no puede ir nadie. Y tú dices, pues obvio, pastor, porque si entro yo solo, si es individual, nadie más va a entrar. Pero a eso no me refiero. Me refiero es que muchas veces cuando nosotros entramos allá a la presencia de Dios, en muchas ocasiones entramos, ¿qué? El celular. Y con él entra el WhatsApp, con él entran las redes sociales, Instagram, Facebook, ¿cierto? Con él entran todas esas cosas, con nosotros, entran todas esas cosas. Entonces se escribe en un WhatsApp y entonces, ¿quién será? Tengo que responder. Entonces el trabajo, entran los familiares, entran todas estas personas, no estamos solos. Por eso Jesús dice, cerrada la puerta. Dios dice, cierren la puerta, que nada se interponga entre nosotros. Y alguno dirá, pastor, pero es que cuando entro el celular, allá están las adoraciones. Pues entonces descárgalas y quita el wifi, porque yo sé que es que lo distraigan a uno. Ayer que estaba estudiando, que estaba haciendo el devocional, empezaron a escribirme. ¿Qué me tocó? Descargarme. Me encanta que ahora puedo tener la tablet y ahí sí no hay WhatsApp, y ahí sí no hay nada, ahí sí no hay nadie que interrumpa. Porque Dios dice, cerrada la puerta, ora a tu Padre. No podemos permitir que nada se interponga y nos robe la bendición. Él sigue diciendo, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y quiero venir a hablarte del poder que hay en el secreto. Cuando cerramos la puerta donde nosotros solamente estamos con Dios, ¿sabes qué pasa? Que hay una transformación. Muchos queremos, Señor, transforma mi vida, y cantamos, Señor, renuévame, Señor, quita el pecado, Señor. Cantamos esa oración, Señor, derramo el perfume, Señor, donde solo estamos tú y yo, ¿cierto? Muchas canciones que adoramos. Pero tenemos que saber que cuando entramos y la puerta es cerrada, nosotros somos transformados. Todos conocemos la vida de Jacob, ¿cierto? Escogido por Dios desde el vientre. Cuando vino su madre, le dijo, ¿yo para qué vivo? Y le dijo el Señor, hay dos naciones.
Y desde allí están siendo separadas. Una será mayor, pero el menor vendrá a ser fuerte, y el mayor servirá al menor. Entonces nació Esaú, y dice que venía pegada la mano de Jacob del talón. Aún estaban allí peleando quién salía primero. Eso es algo que estaba marcando la vida espiritual de estas dos naciones. Entonces dice que cuando vieron a Jacob, cuando vieron al menor que venía trabado, le pusieron Jacob. ¿Saben por qué? Porque dice suplantador, engañador. Y vemos que la vida de Jacob estaba llena de engaño. Conocemos que un día se aprovechó que su hermano venía cansado y tenía mucha hambre, y él había preparado, dice que unas lentejas, y su hermano le dijo: dame de comer. Y él dijo: es mi oportunidad, te doy, pero si me vendes la primogenitura. Y le dijo: ¿para qué me servirá una primogenitura si he de morir? Entonces dice que allí se asió o se aprovechó del hambre de su hermano. Pero después vemos que se aprovechó de la ceguera de su padre. Cuando ya su padre iba a bendecir a su hermano, dice que vino con engaño. Escuchó la voz de su madre, vinieron con engaño y obtuvieron la bendición. Dice que todo esto le trajo problemas y tuvo que salir huyendo. Estando en esa huida, dice que el Señor se le presentó y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Y dice: yo te voy a dar heredad y te daré que tu descendencia sea grande, y bendeciré tu descendencia. Entonces dice que Dios le dijo: yo voy a llevarte y te volveré a traer a ti en bendición. Todos saben que estando en ese viaje fue engañado por su tío. Dice que él trabajó por una esposa y le dieron otra. Y dice: trabaja, y después le dijo: trabaja por tu salario, y 10 veces le cambiaron el salario. Todo esto ¿a causa de qué? De la vida que había escogido. Pero estando allí ya rico, tenía riquezas, ovejas, de todos, siervos, el Señor le dice: vuelve a tu tierra. Y dice que cuando venía se acordó de las últimas palabras de su hermano, que bueno, llegará el tiempo de la muerte de mis padres, y entonces te mataré. Cuando él escucha, cuando él sí quizás se acuerda, él dice: voy a enviar a mi hermano a decirle todo lo que Dios me ha dado. Y dice que cuando vinieron, lo que leíamos, dice que tu hermano viene con 400 hombres, y él se llenó ¿de qué? De temor, se angustió. Porque muchas veces las palabras que escuchamos nos llenan de temor. Las cosas que pasan, las enfermedades, que la pandemia, que un terremoto, que el gobierno, tantas cosas nos llenan de temor. Te vamos a despedir, ¿cierto? Y Jacob dijo: Dios de Abraham mi padre, tú fuiste el que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tu parentela. Y le dice: líbrame ahora de la mano de mi hermano Esaú, porque le temo, y no venga a caso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar. Él le recordó las palabras al Señor. Pero ¿saben qué pasó? ¿Saben qué pasó cuando le recordó? Que nada pasó, porque su angustia seguía. Entonces él dijo: no, me voy a ir a dormir para estar tranquilo. ¿Y saben qué? Cuando estaba, dice que se levantó y tomó unos regalos y envió regalos a su hermano en 3 grupos. ¿Sabes qué dijo? Quizás así aplaco la ira de mi hermana. Y muchas veces nosotros estamos trabajando como Jacob, en la carne, tratando de hacer que las cosas fluyan. No, si yo hago esto así, esto va a salir, y mi hermano va a ver que Dios me ha dado riquezas, y con todas estas riquezas que le envié, oiga, yo voy a alcanzar que mi hermano tenga paz conmigo. Pero sabes que cuando tú no encuentras la paz, por muchas cosas que haga, no vas a estar tranquilo.
Pero entonces dice que él se levantó aquella noche angustiado, tomó sus mujeres, sus siervas y los pasó a un lado. Y él se quedó solo aquella noche. Se quedó y dice que vino un varón y luchó con él hasta que rayaba el alba. ¿Sabes qué pasa? Que Jacob entendió que necesitaba estar solo con el Señor. Aunque no conocía las palabras de Jesús, él supo que debía entrar y orar a Dios. Muchas veces nosotros estamos batallando, tratando de resolver las cosas por nuestra cuenta, pero hay cosas en esta tierra que no vamos a poder resolver. Y lo que Dios está esperando de nosotros es que entremos y cerremos la puerta. Allá estaba batallando. Entonces ya el ángel que estaba viendo el hombre, el varón le dijo: ya raya el alba, déjame. ¿Y sabes qué dijo Jacob? No te dejaré si no me bendices. Si no me bendices. Y muchos acá no son capaces de orar 10 minutos. No son capaces de orar un rato, de estar en un devocional con Dios, 1 hora con el Señor. Y eso es lo que Dios está pidiendo. Quieren que Dios los transforme, pero oramos 10 minutos, leemos un salmo, escuchamos los devocionales en las redes, pero no tenemos tiempo con Dios. Jacob también oró: Señor, líbrame, tú lo prometiste. Pero él no estaba en tiempo con el Señor. Cuando tú te metes con Dios, vas a ser transformado. Es allá donde se transforma, no es acá en el púlpito, no es cuando el pastor nos pone o cuando alguien nos pone a predicar, no. Todo nace en el secreto, en la puerta cerrada. Si nosotros somos líderes, no entiendo por qué no pasamos tiempos con Dios. Y dices: no te dejaré hasta que me bendigas. Cuando las cosas no han venido, más bien soltamos: no, eso es que Dios no quiere. Oramos un tiempo: no, seguro Dios no quiere. Y no sabemos que es que hay una resistencia como Daniel. ¿Cuántos días ayunó Daniel? 21. Yo me imagino que ya le estaba cansado y quizás pensó: no, es que Dios no me escucha, o qué es lo que pasa. Y cuando vino el ángel le dijo: Daniel, desde el día en que dispusiste a ayunar, desde ese día, solo que hay luchas espirituales como la de esta mañana. Hay luchas que requieren tiempo de oración, pero Daniel no se calmó. Daniel, cuando le dijeron: no ores, porque el que ore a un Dios extraño, diferente al de aquí, ese lo echaremos en el pozo. Pero él dijo: ¿no quieren? Pues es necesario triplicar la oración. Si el enemigo te está diciendo no, te está diciendo es que tienes que doblar, triplicar tu oración. Pero a veces les es más fácil llamar al pastor y ayúdeme con esto, porque te quitas la carga. Pero es que hay batallas que son tuyas. Hay batallas que no son del pastor, son netamente tuyas. Y eso es lo que Jacob entendió. Yo no pude librarme con regalo, no pude librarme de esta angustia. Sacó a la familia, la llevó a un campamento y él se fue solo. Y cuando el ángel le dijo: no puedo, le dijo: Señor, hasta que no me bendigas no te soltaré. Y le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y le dijo: Jacob. Cuando entendemos quién es nuestro Padre, no lo soltamos. Es importante cerrar la puerta y orar a nuestro Dios. ¿Sabes cómo era conocido este hombre? El engañador, el suplantador, el pecador. Y muchos de nosotros, aún en la iglesia, nos conocen afuera por nuestro pecado. El enemigo nos llama por nuestro pecado. El adúltero, el fornicario, ¿cierto? Cuando llegamos a la iglesia, llegamos con suciedad. Y la gente afuera dice: ve al diablo haciendo hostias y una cosa, ¿cierto? ¿A qué vaya? Y quizás en un momento tienen razón, porque eso éramos. Pero
Pero cuando tú vienes a Dios, Dios te cambia de nombre. Lo leíamos en la iglesia que nos dieron esta semana, que Dios nos daría un nombre nuevo. Muchas veces estamos angustiados y reclamando, pero tenemos que ir allá, porque allá es donde nos transforma. Allá es donde dejas de ser un borracho, un adúltero, un fornicario. Allá en esa presencia, no es aquí, es allá metidos en tu lugar secreto, donde Él te renueva. Cuando ya tú sales, porque Él dice que el que ve en lo secreto nos recompensa ¿en qué? En público. A mí nadie me conocía, y quizás ahora todavía nadie me conoce, pero hay un secreto donde hay alguien que sí me conoce. Y ese que te ve allá es el que te levanta a un púlpito, el que te envía a una nación, el que te envía a un ministerio. ¿Pero en dónde? En el secreto. Porque dice que hay muchos hombres que decían, oraban en público, y ay, qué bueno que el pastor nos ponga a orar allá, que nos ponga allá a salir y comenzar y predicar, y ese día nos preparamos, pero ya tiene su recompensa. ¿Saben que hay mucha gente que le gusta ser reconocido en público? Usted los ve ahí en las redes sociales. No está mal y no vengo a juzgar, pero toda su vida Facebook la sabe, toda, donde estuvo, qué hizo, que una cosa. Pero hay un Dios que no sabe nada de ellos, porque no van allá, porque no vienen a Él. Hermanos, la transformación empieza en ese lugar íntimo. Y muchos dicen, es que Dios tiene preferidos. No, como decía un adorador, Dios tiene íntimos. Gente que va y le muestra el rostro. Y ahí dice en Isaías, en Jeremías, dice, mostrame el rostro y no vuestra cerviz. ¿Sabe cuándo le mostramos la cerviz? Cuando le decimos, Señor, yo lo hago mejor. Esta es nuestra cerviz. Pero Él quiere ver nuestro rostro, orando y clamando a Él. Fue cuando Jacob entró a comunión que fue librada su alma. En el capítulo 33 dice que él ya salió, dividió las familias. ¿Y sabe qué hizo esta vez? Iba como de punta de lanza, iba adelante. Y cuando vio a Esaú, no tuvo temor, sino que se postró 7 veces. ¿Por qué no tuvo temor? Porque ya su alma no tenía angustia, porque ya había sido bendecido, porque ya había estado en lo secreto y Dios le había dado la bendición. Por eso muchas veces sigues con angustia, aunque estás en la iglesia, aunque vas a la célula, estás en angustia porque no has ido al secreto. Dios nos recompensa acá. Cuando Dios te da el llamamiento, cuando Dios te unge, tú vas a ir a esto. Es porque tú has estado en el secreto. No crean que yo de la noche a la mañana salí acá o Dios me puso acá. Es porque Él me conoció. Y Dios quiere conocernos. También sabes cuál es el otro poder que hay en el lugar secreto. Ese es uno, que somos transformados. El segundo es que se renuevan nuestras fuerzas. El día a día, los quehaceres, el trabajo, los problemas, muchas cosas son las que generan angustia en nuestros corazones. Yo lo sé, yo también soy humano. Pero, ¿qué pasa cuando vienen? Había un hombre llamado Elías, un hombre de Dios, un hombre que hizo descender fuego del cielo, un hombre que oró y el cielo se cerró y no llovió, un hombre que fue alimentado por los cuervos, que fue donde una viuda y fue alimentado y se murió el hijo de esta viuda y él lo resucitó. Era un hombre lleno del poder de Dios. Y Dios le dijo, ¿sabes qué, Elías? Ve y preséntate acá porque voy a hacer llover. Entonces vino
y dijo: llamen a los profetas de Baal y a los profetas de Acera, y vamos a hacer un sacrificio. Y el Dios que responda por fuego, ese es el Dios verdadero. Entonces comenzaron los de Baal, hicieron y nada pasó. Y dice que hizo él un sacrificio, lo llenaron de agua, y dice que fuego descendió y consumió todo el holocausto. Entonces todo el pueblo se vino a favor de Elías y cogieron a los sacerdotes y profetas de Baal y los mataron. Pero entonces Acab le contó a Jezabel, esa mala mujer, y dijo a esta mujer que le hicieran los dioses y aún le añadieran: si mañana a esta hora Elías también, ella no iba a hacer lo mismo que los profetas. ¿Y qué pasó? Y él se fue por un desierto, se llenó de temor y se sentó debajo de un enebro deseando morirse, y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Y echándose en el enebro se quedó dormido, porque eso es lo que uno piensa que es lo mejor. Me acuesto a dormir mejor porque no quiero saber nada, no quiero tener temor, no quiero pensar. Y dice que vino un ángel y le tocó y le dijo: levántate y come. Y él lo miró y he aquí una torta cocida. Y volvió a dormirse. Porque cuando las noticias llegan a nuestros oídos, muchas veces nos invade el temor. Quizás él dijo: fracasé, no fui mejor que mis padres. ¿Por qué? Porque es muy bueno cuando uno está lleno de la unción y Dios lo respalda, pero cuando vienen las amenazas, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué pasa cuando vienen las palabras de amenaza? Porque a él lo amenazaron. ¿Se te olvida quién es Dios? Por eso él dijo: no soy mejor que mis padres. Quizás mientras tú estabas usando me estaba bien, pero cuando vino el problema me angustié y me llené y me escondí, Señor. Por eso mejor no merezco nada. No quería seguir sirviendo. Muchas veces no queremos seguir sirviendo a Dios por los problemas. Comenzamos muy feliz, llenos, sí, sirvamos, y llegó el problema y no, yo no quiero servir, yo estoy cansado, yo tengo problemas, yo tengo tristeza, estoy angustiado. Y no, el diablo nos conoce, sabe cuál es la debilidad, sabe qué es lo que pasa contigo. Por eso a veces hay que ser decididos y no dejarnos arrebatar la bendición. Nada puede. Cuando estamos sin fuerzas, tenemos que ir a Dios. Así estaba Jeremías. Jeremías ya estaba cansado de los problemas, porque cada vez que hablaba venía una amenaza. Entonces él dijo: ¿sabes qué, Dios? Yo ya no quiero hablar más en tu nombre. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Es que, créanme, usted no es el único que ha querido renunciar, que no ha querido servirle al Señor, que ha buscado excusas. Usted no es el único. Estuvo Moisés, estuvo Elías, estuvo Jeremías, hasta Ezequiel. Todos quizás hemos pasado por un momento como esos. Pero dice que volvió el ángel la segunda vez y lo tocó diciendo: levántate y come. Y le dice: porque largo camino te resta. Cuando tú piensas que estás acabado, Dios te dice: largo camino te resta. Entonces dice que él se levantó, comió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb. O sea, la comida que tuvo le sirvió por 40 días. Y el ángel de Dios dice, y se metió en una cueva. Él dijo: no, pues ya voy a ir a descansar en esta cueva. Y vino a él palabra de Dios y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas,
y solo yo he quedado. ¿Y sabes qué? Me buscan para matarme. O sea, Señor, te quedaste sin ministros en esta tierra. Se acabó todo, Señor. Yo era el único. Yo era el único que profetizaba. Yo era el único que estaba a tu favor. Porque ya mataron tus profetas y solo yo he quedado y ya me están amenazando, me van a matar. Pero el Dios le dijo: sal fuera y ponte delante del monte de Dios. Y dice, dice que pasaba un grande viento y rompía los montes, pero Dios no estaba allí. Y tras el viento un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta y dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió nuevamente como aquel, pero Dios le dijo: no, ve, vuélvete por tu camino por el desierto, y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú ungirás sobre Israel, y a Eliseo como profeta en lugar tuyo. Y dice: y yo haré que queden 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Y dice que él se volvió y hizo como Dios le había hecho. ¿En qué momento? Cuando cerró la puerta, cuando fue a orar, cuando se metió en intimidad con Dios. Las fuerzas vienen. Es cuando tú te metes en oración con Dios. Cuando vienen los problemas, lo que el enemigo no quiere es que tú vayas a Dios. Por eso la depresión, por eso la angustia, el cansancio. Porque sabe que cuando tú te metes allá, renovarás tus fuerzas como las del búfalo. Nadie te podrá. Cuando tú te sientes desmayar y entras allá, tú sales nuevo. El problema no se quitó porque Dios no le dijo: voy a matar a Jezabel. Dios le dijo: vaya y haga esto. Las fuerzas le sirven para continuar, pero muchas veces no. Yo voy a frenar por un tiempo. Yo creo que no, voy a dejar de servir por un tiempo. ¿Sabes que Dios es el que pone y quita reyes? Cuando tú dices: no, yo voy a dejar de servir, es que Dios ya te estaba quitando. Porque tú te saliste del secreto. Porque tú dejaste la puerta abierta. Porque Dios te estaba esperando allá y tú no volviste. Por eso no tienes fuerzas. Porque dice Jacob que él vio a Dios cara a cara. ¿Cuántas veces tú ves a Dios cara a cara en tu día? ¿Cuántas veces lo ves en la semana? Tú puedes ir a orar y decir: es que yo veo cara a cara. Porque tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. David dijo: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. ¿En dónde? En lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho conocer sabiduría. Ay, Señor, hazme sabio. Pero a través de las redes se saben todas las noticias que salieron. Todas las cosas que hay en las redes se las saben. Y de tu palabra, de la palabra de Dios. Señor, hazme sabio, y no busco la intimidad. Ay, Señor, no, tengo que predicar mañana, no, venga, busquemos un sermón rapidito aquí en internet, y ya lo tengo. ¿Qué? ¿Ustedes creen que es eso lo que Dios busca? Pero eso hay mucho. Eso se está llenando la iglesia, porque ahora no hay tiempo. El tiempo es oro y lo desperdiciamos. No, vuélvete por el camino. Quieres ser transformado, pero no buscas al que transforma. Cuando tú estás con Dios, aún el rostro cambia. ¿Han conocido personas con Dios y sin Dios?
y como que la gracia se les va, ya los ves más feitos, ya no son tan, visten con la misma pinta, ¿cierto? Ya las cosas no son igual. ¿Por qué? Porque salieron del secreto, porque no volvieron a entrar a ese lugar. ¿Sabes que Moisés un día vino al Señor y le dijo: Señor, yo he pecado, yo ya no merezco? Y el Señor le dijo: vaya, yo te estoy devolviendo, yo te estoy restaurando. Y cuando Moisés comenzó a caminar y vino a Egipto, sacó al pueblo, cuando levantó la tienda, dice que pasaba tiempo con Dios. Y Dios le dijo: Moisés, sube aquí, que te daré las tablas. ¿Cuántos días estuvo? 40 días y 40 noches. No comió ni bebió. Entonces Dios le dijo: escribe las tablas. La primera vez el Señor las escribió, pero esta vez le dijo: escribe. Y dice que aconteció que cuando descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas, al descender él no sabía que su rostro, que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. ¿Quieres que tu rostro resplandezca? ¿Quiere que la gente te vea y diga qué tienes? Allá está el secreto. Porque dice que Moisés se cubría y se quitaba el velo cada vez que entraba a la presencia. Hermanos, nosotros, nuestro rostro va a cambiar en la intimidad, en la comunión, allá. Y esta mañana el Señor me llevaba, no lo tenía en el sermón, pero el Señor me llevaba a Segunda de Reyes, capítulo 4. Dice que una mujer había muerto su esposo, y este era un profeta del Señor, pero pareciera que dejó unas deudas. Entonces vinieron los acreedores a ella, y saben que tenían la obligación de llevarse uno de sus hijos como el pago. Pero esta mujer estaba angustiada, y vino Eliseo. Entonces Eliseo le dijo, dice Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene sino una vasija de aceite. Y él dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas. Y le dice: no pocas. Y entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas. Cuando esté llena, pon la parte. Y se fue la mujer y cerró la puerta. Y ella y sus hijos le traían las vasijas, y ella echaba aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, y dijo a su hijo: tráeme aún otras vasijas. Él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y contó al varón y le dijo: ve, vende el aceite, paga tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Dónde viene la unción? El secreto de cerrar la puerta. Había aceite, pero tenía que cerrar la puerta, porque no tenía que entrar ni siquiera el profeta, porque el aceite, la multiplicación viene de Dios. Muchas veces: Señor, dame unción, Señor, como tal persona, como aquel ministro. Pero ¿te has encerrado como ese ministro? ¿Has pasado tiempo allá en ese lugar como ese ministro? No, hermanos. De allá se multiplica el aceite, allá se multiplica la unción, allá se multiplica la provisión. Esta mujer no tenía con qué pagar el acreedor. ¿Y sabes qué pasó cuando se encerró? Que tuvo para pagar y para vivir con el resto. Y eso, que el aceite cesó cuando no había más lugar. Mientras tú vas allá y tú llegas vacío y tú te dispones, el aceite no va a cesar. Porque el aceite cesa, la unción cesa.
Yo llevo 17 años en el Evangelio y he visto cómo muchos lo tuvieron y hoy no lo tienen. Cómo muchos sirvieron y ya hoy no sirven. Intentan mover y oran y ellos vienen y te ponen las manos y te dan una palabra poderosa y nada pasa. ¿Por qué? Porque ya no hay aceite. Ya no hay aceite. Necesitamos ir al secreto para renovar el aceite. Ahora cantábamos, Señor, tú renuevas nuestras fuerzas, Señor, tú eres fuente de vida. Tú eres, Señor, el fuego. Noelia nos hablaba de ir a la intimidad, de estar siempre allí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando Jesús vuelva, ¿te encontrará preparado? ¿Te encontrará en el secreto? Porque es como ladrón en la noche. Y Él dijo, sean vigilantes. Vaya, pregúntele qué le pasa a un vigilante si se duerme. ¿Cierto? Y lo echan del trabajo porque no está haciendo su trabajo. ¿Por qué la iglesia piensa que si está dormida se va a ir con Cristo? No, mi hermano. Una iglesia dormida se queda. Y hay de los que se queden. Vaya, mire qué pasará en esos 3 años y medio en esa gran tribulación. Vaya, mire. Lo invito a que escudriñe. Aún desearán la muerte y no podrán hacerlo. Pero en el secreto es donde viene la sabiduría. Ay, Señor, esa palabra, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, Señor, cosas que no he deseado, Señor, son las que has preparado para mí. ¿Cierto? Eso le decimos al Señor. Pero olvidamos, tú nos las revelarás a nosotros por el Espíritu. ¿Y cuántas veces vamos a escuchar la voz del Espíritu? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces estás como cuando te conociste al Señor y te apasionaste y querías más y más y más? ¿O cuántos tienen el mismo gozo con que salimos hace 15 días? Amén. Estamos en esa búsqueda. Gloria al Señor. Hermanos, es el tiempo de volver al secreto. Si quieres fuerzas, si necesitas ser transformado, si quieres que tu rostro cambie, pero si quieres la unción, hay que volver al secreto. Ponte de pie. Padre, yo te pido, Señor, por aquellos que están a través de las redes, Señor, quizás que vieron un instante del video, Señor, pero que ese instante, Señor, sea el que están necesitando, Dios. Yo te pido, Señor, que no solo ellos, no solo estos que estamos acá, que tu iglesia, Señor, vuelva al secreto, Señor, que tu iglesia, Señor, vuelva a buscar tu rostro, Señor. Que no seamos, Señor, como Jacob, sino que seamos como Israel, Señor. Los que pelean, batallan, Señor, cara a cara contigo. Los que no se dejan vencer, Señor, por los problemas, sino que se levantan, Señor, a ganar sus batallas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.